A dar inicio a la cuarta y última jornada sobre los 40 años de Constitución española. Hasta ahora, pues yo creo que los tres codirectores y las instituciones implicadas estamos satisfechos del desarrollo. Esta última sesión tiene, como ya se anunció la semana pasada, la única peculiaridad de que respecto al programa tenemos que incorporar cuando queráis, damos inicio. Gracias. Tenemos que incorporar la sesión que la semana pasada no se pudo realizar por los motivos que ya indiqué, que impidieron que el profesor Eduardo Espín Templado, que es quien está a mi lado, interviniera la semana pasada tal y como figura en el programa. La semana pasada tuvimos tiempo, eso nos dio para estirar un poquito más las sesiones. Esta, en cambio, lo que hemos pedido a todos los ponentes y sobre todo a los dos primeros es que hagan el esfuerzo de comprimir esas sesiones, y para eso ya están en la mesa tanto el profesor Eduardo Espín, que como digo es quien está a mi lado, como el profesor Enrique Belda Pérez Pedrero, que es la persona que completa esta primera mesa y que según programa evidentemente tiene que asumir la que hubiera sido la primera sesión en el día de hoy, los procedimientos de reforma constitucional y su interpretación. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer, si os parece, es que ellos van a hablar, como digo, comprimiendo un poco. He hablado con ellos ahora mismo y hablábamos de un máximo de 30 minutos cada uno de ellos, y lo que haríamos es que van las dos sesiones de seguido, sin perjuicio de que cuando acaben las dos, vosotros podéis preguntar a cualquiera de los dos, pero para que no abramos un debate después de la primera y entonces ya el horario no lo podamos mantener, yo creo que de esta manera podemos mantener el horario de que entre las dos sesiones duren una hora, como mucho, entre las dos ponencias, y a partir de ahí podríais. Muy bien, de esta manera y de una forma muy breve voy a pasar a presentar al primero de los ponentes, que es el profesor Eduardo Espín Templado. Es catedrático de Derecho Constitucional de esta universidad y en este momento, desde el año 2003 en realidad, es magistrado del Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo, y como la semana pasada mencionamos, por las ocupaciones inherentes a esa posición, pues no pudo venir la semana pasada. Pero hay que decir que el profesor Eduardo Espín Templado, como catedrático también de esta universidad, bueno, pues es el maestro de todos los profesores de esta escuela y desde luego todos del campus de Toledo y de Ciudad Real por lo menos, y que desde hace muchos años él llegó aquí. Bueno, tampoco hace falta que demos datos demasiado precisos, pero en el siglo pasado, y entonces quien ahora les habla pues era un recién licenciado que iniciaba su carrera investigadora y que lo hice bajo su tutela y bajo su dirección, dado que fue mi director de tesis, como del profesor Enrique Belda Pérez Pedrero y como de tantos otros profesores. Por lo tanto, pues siempre le tenemos una permanente deuda de gratitud por todo lo que hizo por nosotros durante el tiempo que ocupó esta cátedra. Y aunque ahora las ocupaciones del Tribunal Supremo son las que le llevan mayor dedicación, no se ha desvinculado en absoluto de la actividad académica, sigue viniendo y participando en estas otras jornadas y eventos, e incluso en la comisión que organiza esta actividad y otras, en la comisión de las Cortes, Universidad, Consejo Consultivo, pues él participa, interviene, y por lo tanto ha estado, aunque quien habla tenga el honor de codirigir las jornadas, pero él también ha estado en la gestación de estas jornadas y de otros eventos. Le agradecemos que, a pesar de sus ocupaciones, que como podéis suponer pues son intensas en el Tribunal Supremo, y a pesar de que no pudiera venir la semana que viene, o sea, la semana pasada, él de inmediato me dijo que quería mantener, por supuesto, el compromiso que tenía según figuraba en el programa, y que haya venido hoy a Toledo para impartir esta conferencia. Y sin más preámbulo, le doy la palabra para que
bueno, el título, que me parece que aunque el otro día ya se había mencionado, es el Poder Judicial en la Constitución, como además parece bastante lógico y razonable, dado que un magistrado del Tribunal Supremo, que además es catedrático de Derecho Constitucional, tiene, como es evidente, el perfil idóneo para eso. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Muchas gracias al profesor Díaz Reborio por su afectuosa presentación. Y voy a tratar de que la voz me llegue a esa media hora, porque, como ustedes pueden comprobar, no estoy en el mejor momento. Lamento haber alterado el orden de las intervenciones. La pasada semana seguramente todos ustedes fueron espectadores, ciudadanos espectadores de unas resoluciones del Tribunal Supremo de mi sala sobre las hipotecas que fueron las que impidieron que pudiera estar aquí ese día. Y también en estos días hay un hecho que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha llevado al Poder Judicial, en este caso, más que al propio Tribunal Supremo, aunque también a estar en los medios de comunicación. La idea de la ponencia, que es el Poder Judicial en la Constitución, se trataría de hacer un balance o una opinión sobre la regulación constitucional y el juicio crítico, más o menos positivo, que esa regulación puede conllevar en este 40 aniversario de la Constitución. El Poder Judicial es tradicionalmente una de las tres patas de la separación de poderes. Es el único, se ha resaltado en muchas ocasiones, que la Constitución califica de poder. El título correspondiente se llama precisamente el Poder Judicial, el título sexto, frente a la regulación del legislativo y del gobierno, del gobierno y la administración, de las Cortes Generales. No habla de poder. Pero sin duda alguna eso no significa gran cosa, esa calificación. Se debe precisamente a un interés del constituyente en el 78 de destacar la independencia del Poder Judicial, la independencia de los jueces y tribunales. Pero en la configuración efectiva en la Constitución, el Poder Judicial está gobernado por un órgano, el Consejo General del Poder Judicial, que es quien encarna a ese Poder Judicial. Ahí me parece a mí que hay una cierta contradicción entre lo que es el Poder Judicial, que somos los tribunales, los jueces y tribunales, pero la representación de los jueces y tribunales en la Constitución está encomendada a un órgano de gobierno del Poder Judicial. A mí me parece interesante destacar que eso no se produce en los otros dos poderes. El gobierno está representado en la Constitución por sí mismo, por el gobierno. El Parlamento, el poder legislativo, el llamado tradicionalmente en la teoría de la separación de poderes, el poder legislativo, está representado por las Cortes Generales en su integridad, Congreso y Senado. El Poder Judicial está representado por un órgano que se superpone a la organización judicial. Organización judicial que está culminada por el Tribunal Supremo, el cual tiene un artículo, el 123, que se dedica precisamente a regular algunos aspectos, a definir la función del Tribunal Supremo. A mí me parece esta
disimilitud entre la regulación constitucional del Poder Judicial y la de los otros dos poderes algo sintomático, no en el sentido de que esa diferencia implique falta de independencia o falta de autonomía, pero sí la dificultad constitucional que se enfrenta a cualquier poder constituyente para regular un poder que no está concentrado en pocos órganos, el Tribunal Supremo tampoco, puesto que es una organización piramidal que tiene, no sé ahora cuántos miembros hay, jueces y tribunales, pero creo que se acercan a los 4.000, y que, eso sí, representa una función absolutamente imprescindible en un Estado democrático, que es aplicar las leyes en caso de conflicto, es decir, aplicar las leyes cuando hay un litigio, bien entre particulares, bien entre el Estado, la Administración, las administraciones públicas y cualquier ciudadano. A mí me parece que la experiencia de los 40 años de Constitución en relación con el Poder Judicial, tal como está configurado en la Constitución, con un órgano de gobierno como el Consejo General, que en estos momentos está en un proceso de renovación, lo hace cada 5 años, no es excesivamente positivo. No es una opinión aislada. El Consejo General del Poder Judicial, que es el que encarna en la Constitución, como he dicho, ese Poder Judicial, ha tenido una historia que yo no puedo aquí narrar, una historia complicada. La valoración de la actuación del Consejo por la doctrina, por la crítica política, no ha sido demasiado favorable. Se ha acusado que el Consejo General está sesgado políticamente en la medida en que sus miembros los designan órganos políticos. Efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial, que tiene 20 miembros, de los cuales 12 han de ser jueces y los otros 8 juristas de reconocida competencia, es elegido por mitades por el Congreso y el Senado. Como método de elección, y pese a esas críticas, yo creo que eso es inobjetable. Es un sistema de elección que lo podemos encontrar en otros sistemas. En algunos otros incluso se parecen más a lo que había antes del régimen constitucional en España. El Ministerio de Justicia es el encaminado por a través de ciertos procedimientos reglados de la selección de los jueces. Los jueces se seleccionan mediante oposición, pero los cargos judiciales, presidencias de órganos colegiados, designación de determinados altos puestos judiciales, como son en su integridad el Tribunal Supremo, corresponde al propio Consejo General del Poder Judicial. El argumento que se utiliza con frecuencia es que si el Parlamento nombra el Consejo, si designa a ese Consejo en proporción a su representación parlamentaria, elige un Consejo que responde a esa orientación del Parlamento y que sus designaciones, muy especialmente las del Tribunal Supremo, están, por lo tanto, sesgadas o al menos influidas por criterios políticos. En la selección de los altos órganos judiciales, si examinamos el derecho comparado, no se diferencia apenas del sistema como el español. No es que sea igual, pero esos argumentos podrían predicarse de
la mayor parte de los sistemas. El Consejo General del Poder Judicial, cuando se instaura, cuando se introduce en la Constitución en el 78, está en una oleada de constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial en las que se creyó que ese órgano era ideal para equiparar el peso constitucional del Poder Judicial frente a los otros poderes y asegurar su independencia. Como he dicho, hoy día el balance es mucho más crítico. En primer lugar, en relación con la naturaleza política del Consejo General del Poder Judicial, voy a hacer alguna referencia y luego, en la línea de lo que era la idea de estas jornadas, voy a esbozar dentro lo que podría ser una alternativa no muy distante, pero de reforma en cuanto a la representación constitucional del Poder Judicial. Ahora, en esta renovación que se está produciendo del Consejo General del Poder Judicial, esa crítica se ha manifestado muy palpablemente en que los dos partidos mayoritarios en la actual representación del Parlamento, que no es la que se corresponde con el Gobierno, es decir, los dos partidos con más representación son el PP y el PSOE, han pactado quién iba a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. La misma persona preside ambos órganos. Han pactado un magistrado sumamente competente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero teniendo en cuenta que la designación no corresponde a los partidos, sino que corresponde al Consejo General, es decir, primero se eligen los 20, lo eligen Congreso y Senado, como he dicho antes, los 20 consejeros, los 20 vocales del Consejo General, y estos 20 eligen el presidente. Aquí se ha pactado el presidente antes de nombrar a los vocales, que esos sí también están pactados, se elegirán, esos 20 vocales se reunirán y elegirán al presidente que esos dos partidos mayoritarios les han dicho a los vocales que es el que tienen que designar. Es decir, yo te elijo vocal, pero tú sabes que el presidente al que debéis elegir es esta persona. Eso, dicho así, tan crudamente como yo lo estoy poniendo, pero que es la realidad, puede parecer escandaloso. Sin embargo, y luego otro elemento de crítica ha sido el que los vocales se elijan por el Parlamento, Congreso y Senado, en proporción a la fuerza de cada partido. Esa es la influencia política que se dice en la selección de lo que va a ser el órgano de gobierno del Poder Judicial, y de ahí la opinión pública muchas veces asocia que si el Consejo General del Poder Judicial ha sido elegido con criterios políticos, ese órgano va a influir en las decisiones judiciales en un sentido político. Es muy difícil, en pocas palabras, desarticular esa crítica, porque aparentemente es muy fundada. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta varias circunstancias. En primer lugar, que el Consejo General del Poder Judicial en la Constitución está diseñado como un órgano político constitucional. No es un tribunal, no dicta sentencias, no puede dar instrucciones a ningún tribunal, y no solamente eso, sino que sus decisiones son impugnables ante el Tribunal Supremo. Es un órgano político, sí, de gobierno del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir eso? Sus funciones son
la carrera judicial, es decir, determinados nombramientos, los aspectos disciplinarios, aspectos de gestión de la administración de justicia, pero no lo que es administrar justicia, esto es, dictar sentencias. El elemento de mayor conexión sería la designación de los cargos, presidencias de órganos colegiados y magistrados del Tribunal Supremo. Sin embargo, estas funciones ha de tenerse en cuenta que se cumplen como concursos, es decir, cuando hay una vacante de un Tribunal Superior de Justicia, el nombramiento de ese presidente lo hace el Consejo entre quien lo solicitan y evaluando sus méritos. Los nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional, cuando hay una vacante, es un concurso libre, es un concurso de méritos. Es verdad que decide el Consejo General, pero alguien tiene que decidir y la alternativa podría ser un Ministerio de Justicia, no quedaría mejor parado que con el Consejo General. Parte de ese argumento, de ese argumentario, sería decir, bueno, pero debería ser elegido solo con criterios de mérito, sin que hubiera ningún sesgo de tipo político o ideológico. El criterio de mérito está ahí, es un concurso de méritos y es ineludible y es el básico. A partir de un determinado nivel de méritos y experiencia, los requisitos que se requieren para esos altos puestos de la judicatura, es el Consejo General y ahí sí, a partir de un determinado umbral de mérito y experiencia, puede optar por una visión más progresista, más moderada, más conservadora. Pero eso no va en desdoro de la independencia judicial, que está asegurada por el ejercicio absolutamente libre y ajeno a cualquier tipo de instrucciones por parte del Consejo General o de cualquier órgano político. No, creo que el tiempo va mucho más rápido de lo que yo había previsto. Yo querría transmitir aquí dos cosas. Una, que de todas maneras, como he empezado diciendo, a mí no me acaba de satisfacer el modelo, porque aunque no sea un modelo que no garantice, yo en contra de esas críticas apariencialmente tan sólidas, no afectan a la independencia judicial, pero sin embargo, posiblemente yo optaría, si me dieran un papel en blanco para diseñar el Poder Judicial en la Constitución, en cuanto al órgano de gobierno, haría una especie de Consejo General más integrado con el órgano superior de la Administración de Justicia, que es el Tribunal Supremo, evitando una dualidad que no ha sido siempre fácil, en la medida en que las resoluciones del Consejo General, como he dicho antes, son impugnables ante el Tribunal Supremo, en concreto ante mi sala, ante la Sala Tercera, en la cual hemos anulado muchas decisiones del Consejo General, incluidos los nombramientos del propio Tribunal Supremo, por falta de motivación, normalmente por falta de motivación. El Tribunal Supremo, cuando anula un nombramiento, no puede él arrogarse la función de hacer el nombramiento ni decir a quién se debe nombrar, pero sí, en una jurisprudencia ya prolongada, hemos dicho que debe estar suficientemente motivado porque se prefiere a un magistrado o a otro para un determinado nombramiento. Y esa es la manera de conseguir o de asegurar, de garantizar que ese órgano de gobierno nombra básicamente en función del mérito. Pero no quita al que esa dualidad es problemática y yo creo que probablemente
hubiera podido diseñarse un órgano, un Consejo General, con representación parlamentaria, en el sentido de que parte de sus miembros estuviesen elegidos, como lo ahora es la totalidad, por el Parlamento, pero también por miembros, por ejemplo, de la Sala de Gobierno, presidentes de Sala del Tribunal Supremo, de tal manera que la cúspide del Poder Judicial estuviese más integrada y no escindida entre un máximo órgano jurisdiccional y un máximo órgano de gobierno. Yo no podría aquí desarrollar los argumentos a favor y en contra de esas posibles alternativas. En todo caso, carecen de la menor viabilidad. Es decir, no hay ninguna intención por parte de las fuerzas parlamentarias de modificar sustancialmente la estructura del Poder Judicial en la Constitución y el órgano de gobierno, el Consejo General. Sí hay una reforma en marcha, una reforma pactada por todos, por una vez han puesto de acuerdo todos los partidos prácticamente, PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos, para volver al modelo de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial anterior a la última reforma del 2015. En el 2015 se transformó el funcionamiento interno del Consejo General en un sentido presidencialista. Más protagonismo al presidente del Consejo General, que no olvidemos que es también el presidente del Supremo. De hecho, es presidente del Consejo General por ser presidente del Supremo, pero se elige, y lo eligen, como he dicho, los 20 vocales. Bien, en la reforma del 15 se dio un protagonismo mayor y se desdibujó la función de los 20 vocales, nombrando una comisión ejecutiva, una comisión permanente por la que irían rotando todos los 20 miembros, una comisión permanente de 6 o 7 miembros, que asumía prácticamente las funciones del Consejo General de forma estable, y los 20 miembros se iban rotando. Es verdad que 20 miembros probablemente es un número excesivo para el órgano de gobierno, pero es el que establece la Constitución. Yo tenía serias dudas de que esa atribución de los poderes del Consejo a una comisión permanente fuese muy conforme con el tenor de la Constitución cuando regula el Consejo General. Pero ahora los partidos, todos ellos, se han puesto unánimemente de acuerdo en volver al sistema más colegiado, y en la medida en que se ha metido como una enmienda en una modificación de una ley orgánica, saldrá sin lugar a dudas, y aunque el Consejo se va a elegir con el anterior modo de funcionamiento, esa vuelta al órgano colegiado va a proyectarse de forma inmediata al Consejo General. Bueno, yo estoy abierto a cualquier pregunta, sea o no de actualidad, que ustedes quieran hacer, pero debo dejar paso a mi querido compañero Enrique Belda, porque si no, pues esta sesión sería excesivamente prolongada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Espín. Una breve presentación del profesor Enrique Belda, que en este caso pues también reúne una doble condición. Es la condición de profesor titular de Derecho Constitucional de esta universidad en el campus de Ciudad Real y de consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, una de las 3 instituciones que, como ya sabéis, forma parte de la organización de estas jornadas. Su tema es el de la reforma constitucional. Como es evidente, cuando se diseñaron las jornadas, la cuestión de la reforma de alguna manera planea sobre casi todas las ponencias, porque casi todos los ponentes pues, han abordado la posibilidad de reforma en los temas que han señalado, y específicamente en estas últimas jornadas, ¿no? Dado que las sesiones se habían concebido en los primeros días pensando sobre todo en la transición y en los orígenes de la Constitución, luego revisando distintos temas y en estos últimos días más bien en las perspectivas de reforma. Pero parecía que tenía
todo el sentido que una de las ponencias abordase específicamente la cuestión de la regulación constitucional de la reforma. Y resulta que el profesor Enrique Belda es uno de los mayores especialistas en España en esta materia, dado que es autor de diversas publicaciones sobre la cuestión de la reforma y alguna específicamente que narra algún proceso o preproceso, casi podríamos decir, de reforma constitucional que en su día tuvo lugar y que aquí fue mencionado la semana pasada, si recordáis, por Fernando Ledesma, dado que el Consejo de Estado en su día pues emitió un dictamen que es relevante. Bueno, no me extiendo, pero sí quería también presentarlo debidamente. Gracias, doctor Díaz Gregorio. Buenas tardes a todos que se han matriculado en estas jornadas. También un especial saludo a los alumnos del máster oficial, señor letrado mayor de las Cortes, señor letrado, queridos compañeros de la universidad, profesora Majano, profesora Travé, queridos compañeros del Consejo Consultivo, excelentísimo señor presidente, excelentísimos consejeros Andújar y Torres, y un saludo muy especial porque es para mí un honor compartir la mesa con mis padres académicos, en primer lugar con el profesor Espín Templado, que es la persona por la cual yo tengo una ocupación en la vida digna, que es esta de la universidad. Fue mi director de tesis y mi padre académico en todos los sentidos, y cuando él marchó al Tribunal Supremo, esa labor de paternidad pues la ocupó el doctor Díaz Gregorio, que ha sido muy amable y muy excesivo en sus palabras y en la atribución de mi mérito en torno a esta conferencia. El doctor Díaz Gregorio ha tenido también la deferencia de invitarme a esta mesa, compartiendo no solo esta tarde, sino en este programa cartel con reconocidas personalidades del mundo del derecho y el periodismo. Dicho esto, yo en el mismo espacio que el profesor Espín voy a contarles el título de la conferencia, el procedimiento de reforma constitucional en España, brevemente, y luego voy a tratar temas formales, temas de fondo y temas políticos también, con la brevedad que exige esta tarde. Si alguno quiere ampliar estos asuntos más allá de los 30 minutos, pues en la biblioteca de la facultad tienen publicaciones mías sobre la reforma constitucional y también de otros autores que seguro que se explican mejor que yo. Miren, la reforma constitucional es un título de nuestra Constitución española, pero es algo más. Es la manifestación del poder de reforma, no es un artículo más. Para que nos hagamos una idea, en esta sociedad de la informática y en la que todos tenemos siempre a nuestro lado un medio de acceder a la red, la reforma constitucional es una pieza que sería del sistema operativo de la Constitución y por la cual la Constitución funciona, se renueva e incluso se vigila de forma pasiva. Es algo más que un artículo que diga una cosa, es un procedimiento para renovar, para vivificar la Constitución española. Cuando dice el título los procedimientos, dice en concreto los procedimientos de reforma constitucional y su interpretación, la verdad es que solo hay un procedimiento de reforma, lo que tiene es dos vías distintas si queremos acometer la reforma de determinados artículos que el Poder Constituyente consideró algo más importante que otros. Pero en realidad el procedimiento es uno solo, que empieza con la iniciativa del Gobierno o del Parlamento y también, en su caso, como marca el artículo 87.2 de asambleas o gobiernos de las comunidades autónomas, que tienen que pasar a su vez por el Parlamento y que está limitado en esa iniciativa por el artículo 169 en dos casos. Es decir, no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del 116, que saben ustedes que es alarma, excepción y sitio. En realidad, lo que la doctrina científica ha hablado de ese artículo 169 como un límite a la reforma constitucional no es un límite. Ahora veremos lo que son los límites. Es simplemente un impedimento a la iniciativa. Algunos hemos sugerido que se hubiera incorporado mejor en el artículo 166 cuando habla de tal iniciativa. Por lo demás, el procedimiento usual de la reforma y al que nuestro país ha dado ya lugar, tanto con ocasión de la incorporación de las prescripciones del Tratado de Maastricht de 1992 sobre cargos locales y derecho de sufragio pasivo,
o también con ocasión de la reforma del artículo 135 en el 2010, pues es un procedimiento que tiene cierta sencillez y que se caracteriza por una iniciativa, dice el 167, de una aprobación. La iniciativa la marcan los reglamentos de las cámaras, la Constitución te dice cuál es la mayoría por la cual ha de aprobarse, y dice el 167.1, por mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras, que es el 60% del Congreso y del Senado. De no haber acuerdo entre el Congreso y el Senado, lo cual es más que posible, dado que no suelen coincidir, al menos en las últimas legislaturas, la mayoría del Congreso con la mayoría del Senado, sería una comisión paritaria, pero finalmente ese bicameralismo imperfecto que se da en nuestro sistema cede el protagonismo al Congreso de los Diputados, que ascendiendo una mayoría de votos, 2/3, puede llevar a cabo la aprobación de esa reforma siempre que al menos el Senado tenga la mayoría absoluta. En la práctica, el Senado acaba recuperando protagonismo en este procedimiento de reforma constitucional, puesto que si en un primer vistazo pretendemos que no es más importante que el Congreso, puesto que éste le puede suceder con una mayoría, le puede superar con una mayoría más cualificada, y de esa manera llevar a cabo una reforma, en la práctica no es así, porque el sistema electoral del Senado arroja cámaras muy mayoritarias y el Senado podría impedir una reforma constitucional. Por tanto, cuando ustedes estén oyendo ahora la posibilidad de que el Congreso sacara adelante una reforma constitucional, no solo lo tendría que hacer con una mayoría que no reúne ahora mismo ninguna composición de partidos, que es de 2/3, sino superar la mayoría absoluta del Senado. Bien, cuando las grandes fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en 1992 y 2010, se ha producido la reforma sin más problemas y el 167.3 acude al mecanismo del referéndum, que, como saben, en nuestra Constitución, que consagra una democracia representativa, es un mecanismo complementario, y hace una posibilidad de llamamiento a la ciudadanía para refrendar este tipo de reforma constitucional a través de un referéndum constitucional de carácter consultivo. Ello se puede llevar a término, aunque las mayorías no lo quisieran, solo con que lo ratifiquen, o sea, lo sometan a ratificación dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los miembros de cualesquiera de las cámaras. Este es el procedimiento ordinario, el que afecta a la Constitución, pero los padres de la Constitución y el Poder Constituyente, en definitiva, a finales de los años 70 determinaron que había unas materias que necesitaban una especial protección y dotaron de un procedimiento específico, el del 168, lo que la doctrina científica ha dado a llamar reforma de naturaleza agravada, para cuando se quisiera someter a reforma la Constitución en su totalidad, o casi lo que la mayoría coincide que es lo mismo, aspectos tan fundamentales como los derechos y las libertades públicas, los del título primero, capítulo segundo, sección primera, del 14 al 29, ese núcleo duro, ese alma de la Constitución, o bien el título preliminar, que acoge las bases del Estado y los principios generales, o incluso, y esto ya es más dudoso dada la escasa importancia que tiene a la hora del ejercicio del poder, el título segundo, que es el que contiene la corona. En ese momento, lo que el constituyente dispone es un refuerzo sobre este bloque de artículos, insisto, son los derechos, la corona y el título preliminar, pidiendo no solo unas mayorías muy cualificadas de 2/3 en cada Cámara, sino una inmediata convocatoria de elecciones generales para que, de alguna manera, directamente el cuerpo electoral pueda pronunciarse indirectamente, hacerse presente en ese procedimiento. Y las nuevas cámaras han de ratificar esa decisión por mayoría, no por mayoría absoluta, como decía en su momento el reglamento del Senado. La Constitución no dice eso. La ratificación se puede producir por mayoría absoluta y simplemente es luego ese nuevo texto constitucional en las segundas cámaras consecutivas el que sí tiene que volver a reunir la mayoría de 2/3. Aprobada esa, entonces sí sería el referéndum obligado y la participación del cuerpo electoral. Este es el esquema general. Este es un esquema
sobre el que el propio poder constituido que representa al Parlamento no puede hacer trampas. Por ejemplo, el profesor Pérez Royo, de la Universidad de Sevilla, catedrático emérito, pues ha dicho alguna vez que se podría, utilizando el artículo 167, reformar el artículo 168, con la finalidad de quitar de en medio esta protección, supraprotección constitucional a unas determinadas mayorías. No funciona así. Esta materia no puede ser reformada porque es la que trata de la reforma. Como ven, tiene una consideración técnica muy distinta a la que se puede predicar de algunos otros artículos. Hay artículos que tienen esta capacidad de alumbrar todo, como el artículo 10, relativo a la dignidad, como la cláusula de igualdad, la legalidad, la promoción de la igualdad, el artículo 9. Bien, pues estas tienen esa característica de fuerza técnica que no se puede burlar por este tipo de procedimientos. Formalmente me he referido ya a lo que es la reforma constitucional y yo quisiera tratar los temas que la doctrina científica ha visto con más interés, temas de fondo, y finalmente aludir a unos cuantos problemas que le repercuten a la ciudadanía de naturaleza metajurídica o de naturaleza política. En cuanto a los problemas de fondo, lo más relevante de esta Constitución, a diferencia de otras de nuestro entorno democrático, europeo o latinoamericano, es la inexistencia de cláusulas de intangibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ningún artículo en la Constitución que marque una materia como intocable. En principio, todo tendría que estar sujeto a reforma constitucional si así lo decide el poder de reforma, estos sujetos, estos agentes a los que he hecho referencia y estoy haciendo referencia en mi intervención. Claro, esto es muy peliagudo porque si bien es cierto que el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2003, la tengo aquí, la 48/2003 de 12 de marzo, con ocasión de tratar la ley de partidos políticos, constata lo que es una realidad y que no hay cláusulas de intangibilidad en la Constitución y que toda materia está abierta a un debate constitucional, hay un importante sector de la doctrina, entre los cuales yo me incluyo, que viene a seguir pues, postulados expuestos por muchos autores, pero sistematizados en España en los años 80 por el profesor Pedro de Vega en su libro La Reforma Constitucional y ahora mantenidos y actualizados por el profesor Ruy Pérez Alamillo de la Universidad de La Coruña, en las cuales se observa la necesidad de traer a colación lo que se denominan límites materiales implícitos. Es decir, aunque no haya formalmente una cláusula de intangibilidad, hay una serie de materias que hay que tener en cuenta porque objetivamente desnaturalizarían la operación de reforma esencialmente limitada. Cuidado, no nos estamos refiriendo a estas materias que cita el artículo 168, derechos y libertades, la corona, el título preliminar. La decisión del constituyente ha sido reforzarlas, pero no se puede asimilar en ningún momento a cláusulas de intangibilidad. Es decir, le preocupa esa materia, la refuerza notablemente, pero no impide su debate. Esto está bien, pero si nosotros abrimos la posibilidad de reformar la Constitución a todo, pues nos encontramos con un problema sustancial a la operación de reforma, y es que por su propia característica es una operación limitada. Reformar, en el sentido literal de la palabra, pero también en cualquier sentido que se quiera explicar, es una operación limitada, destinada a la actualización, al cambio, pero no a la transformación total de la Constitución. Para que vean ustedes un ejemplo, una Constitución reformada que no incluyera el capítulo de los derechos y las libertades o que los desnaturalizara de tal manera que rompiéramos el patrón de universalidad que tenemos firmados en nuestros compromisos internacionales, en los tratados y convenciones de los que España forma parte, pues obviamente sería arrojar a España fuera del orden democrático. La Constitución que eso aceptara podría ser otra Constitución, pero no parece que la de 1978. Son muchos los autores que hablan de
los derechos humanos universalizados como un límite implícito muy claro ante la reforma constitucional. También determinadas materias que son intrínsecas a la organización de 1978, forma de jefatura del Estado, los principios y valores, desde la dignidad a los valores superiores del artículo 1.1 de nuestra Constitución, en fin, materias que son el alma de la Constitución. Evidentemente, la Constitución de 1978 podría ser la misma reformando el Senado, alterando el orden de los principios de política social y económica y convirtiéndolos en derechos, cambiando la relación entre el Parlamento y las Cortes, pero tiene que haber unos mínimos que queden inalterables. Esto es una materia que está en discusión y que evidentemente la Constitución se puede cambiar, pero que el texto resultante fuera la Constitución de 1978 reformada es un problema. Y de aquí se deriva también un segundo problema que afecta a la doctrina especialmente en el ámbito de América Latina. Si la operación de reforma ha de ser esencialmente limitada, ¿qué ocurre en aquellos casos donde hay fuerzas específicamente antisistema que quieren hacer una Constitución absolutamente novedosa, que puede ir en contra de derechos y libertades o que simplemente le da una vuelta al Estado de Derecho, al Estado social y democrático de Derecho para hacerlo otra cosa, otra nueva pretensión? Aquí entramos en el campo de debate de estos últimos 15 o 20 años con el neoconstitucionalismo. ¿Cuándo puedo llamar a un poder constituyente nuevo y, por un método o por otro, hacer una Constitución nueva? Bueno, evidentemente, cuando partimos de una democracia que no es tal, o de una democracia semántica, meramente nominal, que no tiene un texto constitucional democrático del calado del nuestro, pues claro que se puede hacer esta operación, lo que viene a ser una nueva revolución, que es hacer una nueva Constitución sin pasar el procedimiento de reforma. Pero, lógicamente, cuando el principio mayoritario, una mayoría circunstancial, ocasional, en un momento histórico dado, al rebufo de una circunstancia histórica de protestas o de crisis económicas, altera el principio de legalidad constitucional democrática y todo este sistema de garantías que protejan a las mayorías, pero no olvidemos que también a las minorías, pues se abre un espacio de incertidumbre en el cual las reglas del juego se rompen. Es, por tanto, muy importante conocer esta realidad para, sobre todo fuera del ámbito del derecho, concienciar a la ciudadanía de la necesaria asociación entre las reglas de reforma y el mecanismo de control, vigilancia y fortaleza de la Constitución por parte del propio cuerpo electoral, como parte del pueblo que se ha sumado a la obra constitucional y que ha pasado de sujeto constituyente a sujeto constituido. Para terminar, me voy a referir a los efectos que tiene en estos últimos 8 minutos en el ámbito político toda esta disputa doctrinal y esta consideración. Aquí hay alumnos de varios países también de América Latina. Es muy usual en muchas naciones, cuando se tiene un problema de calado, pensar que por alterar la norma fundamental del país esos problemas van a desaparecer. Esto es como si estamos en nuestra casa y tenemos un problema para que funcione la calefacción, la luz, el gas, tenemos un problema de convivencia y decimos, lo importante es que cambiemos el color de la fachada, la vamos a pintar de beige o de rojo fucsia y vamos a ver las cosas de otro color. El derecho puede ayudar a los cambios sociales, pero no se puede individualizar en el derecho y en la máxima norma de un país los mecanismos, los resortes para sacarlos adelante. Mucho menos cuando de lo que se quiere alterar son magistraturas puramente simbólicas. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque muchas veces en la opinión pública se dice es que sería necesario cambiar el régimen por el régimen monárquico por el de una república, por ejemplo. O sería necesario cambiar la Constitución
para suprimir el Senado o sería necesario cambiar la Constitución para terminar con el Consejo General del Poder Judicial. Bien, esto puede ayudar a un proceso, pero la dinámica de relación de poderes públicos y de relación de poderes, pues la verdad va para otra cosa. Si nosotros alteramos lo que son los símbolos o órganos constitucionales de escaso poder efectivo en la práctica, pues no hacemos nada más que lanzar a la opinión pública el mensaje de que estamos atendiendo sus problemas, pero en realidad vamos a causar una tremenda frustración, porque las causas de los mismos nunca pueden venir de la mano de órganos que no tienen un amplio poder ejecutivo y mucho menos de órganos simbólicos como la corona. Este debate lo estamos viendo en muchos de nuestros países y da lo mismo que tengamos una bandera que sea blanca, roja y amarilla, que sea amarilla, roja y roja, que tenga una estrella, que no la tenga. El ámbito simbólico es un ámbito del corazón, un ámbito del sentimiento que se tiene que arreglar en la sociedad y del cual las constituciones pueden dar buena cuenta. Pero si la Constitución lo cambia, todo va a seguir igual. No le digo nada si nos referimos también a fronteras, a estatutos, etcétera, etcétera. ¿Esto quiere decir que la reforma constitucional ha de ser vista con sospecha? Todo lo contrario. Todos ustedes saben que cuando se decide una cosa en la vida necesita, para tener un reconocimiento, una aceptación, una comprensión por parte de todos, pues renovarse, vivificarse, tener una inyección de novedad. Por eso es muy importante que tarde o temprano se acometa la operación de reforma constitucional. Igualmente, para que nos entendamos, si ustedes tienen una pareja, un amigo, una amiga y el primer día están muy bien, el segundo muy bien, el tercero tal, a lo mejor ya luego cuando lleven 6 o 7 años dirán, qué tostón, me apetece irme a tomar una cervecita con otra persona, ¿no? Y cuando ya pasen 20 o 25, pues me apetece buscar la viga más gorda para ahorcarme. ¿Por qué? Pues porque no se produce en todos los casos un crecimiento mutuo como pareja o no se produce una compenetración igual, no se han renovado las bases que dieron lugar a que estuviéramos cómodos en el cine hace 30 años o hace 20 o lo que somos de la edad de ustedes y mía hace 5 que ahora después. Pues igual pasa el texto constitucional. Ustedes dicen, a mí estos señores, algunos de estos señores pues han votado el texto constitucional pero otros no lo hemos votado. Obviamente necesitamos participar de alguna manera, pero sabiendo eso sí, primero, que el cambiar la norma constitucional en aspectos que no sean de fondo, sino meramente simbólicos o formales, no nos va a generar ningún cambio, absolutamente ninguno. Va a ser una operación donde los grandes grupos de poder van a poder convencer a parte de la sociedad, pero solo eso. No va a traer un cambio de estructuras si es solo epitelial, como es lo que se propone en muchas ocasiones. Y segundo, sabiendo que las constituciones son normas para mayorías y minorías, y que en el caso de la nuestra requirió un consenso muy grande. Entonces, es también engañarse el iniciar un procedimiento de reforma con una sociedad sociológicamente muy dividida, no solo ya en ámbito de partidos que acaban muchos de ellos compartiendo la misma ideología, la constitucional, sino donde existe un porcentaje relevante de personas que no quieren contribuir en el sistema, que pasan del sistema, y también un porcentaje muy relevante de personas que conforman minorías antisistema. Bien, esos dos porcentajes juntos pueden estar superando ahora mismo el 20%, el 25%, y el consenso al que se llegó el año 1978 es muy superior. Por tanto, es cierto que hay que reformar la Constitución, eso yo creo que lo piensa todo el mundo y especialmente es pacífico en el ámbito de la doctrina científica, pero también lo es que se tienen que dar unas mínimas condiciones para que este procedimiento de concitación de esas mayorías a las que me he referido sea una realidad sin causar nuevamente frustración al cuerpo electoral. Y nada más, que quedo a su disposición para si quiere hacer alguna otra pregunta.
consultas que de verdad no están hechas, están hechas con las patas. La preocupación que yo tengo es, lo decía Diego Garrido, obviamente, puedes modificar la Constitución, pero cuando cambias los principios, y hay un debate entre algunos que dicen, puedes cambiar los principios, algunos profesores yo dicen, no se puede cambiar, no sé si también se puede cambiar, pero se cambian los principios de los cuales emanó una Constitución, ya no hay modificación constitucional, es rompimiento constitucional. En México hay unas tres vertientes, la política, social, laboral, agraria, pero una es el sufragio efectivo o no reelección. Mucha gente tiene, para mí no para más, miedo de que se quiera reelegir, cambiar la no reelección de este señor, ¿no? Observador. Con lo que está pasando en España, con esas mayorías supercalificadas o cualificadas para evitar estas cosas radicales, ¿cómo se está viendo España? O sea, ¿cómo están viendo en España? Digo, si se puede ver por un test mucho para México, todo lo que está sucediendo. Lo que realmente se está hablando de quitar la Suprema Corte de México, de hacer una Corte Constitucional, porque no resuelto. Nada más que es una Corte Constitucional que es a modo para decir, sí, esto está pasando en Venezuela. Quiero ver sus comentarios. Gracias. ¿Todo junto o si más preguntas? O... ¿Hay más preguntas? Como he dicho, ¿Puedes contestar? Sí. Bueno, aquí... Ahora, un segundito antes de esto. Este es el momento en el que vamos a poner un sobresaliente automático en Derecho Constitucional al que tenga un paquete de servilletas de papel o de clips o tal para resolver el problema de la tendencia expansiva del elemento acuático en nuestra mesa. Ese además es perfumado. Bueno, era broma. Bien, el tema de México, probablemente el doctor Díaz Reborio pueda tomar la palabra también porque es conocedor de primera mano de todos estos procesos y los demás que hemos tenido allí ocasión de acompañarlo en la planificación de sus cursos y en la ejecución. Miren, los observadores de fuera, no hablo por mí, hablo por lo que leo de mis compañeros. Lo que ven es el riesgo de poner temas de debate de reforma constitucional sobre la mesa, uno, otro, cosa que está ocurriendo también aquí en España, con la finalidad de no acometer algún tipo de problemas de forma. ¿Es coherente que desde las nuevas mayorías se diga que va a haber un cambio en el poder judicial del país? Bueno, ¿y por qué no? La cuestión está en que como se cambia el poder judicial de su país y el de todos los países del mundo, es con un análisis de esa estructura de carácter jurídico-administrativo, de ver cómo funciona, etcétera, etcétera. No con cambiar el órgano de gobierno, como sería aquí solo con cambiar el Consejo General del Poder Judicial, no con cambiar el nombramiento de la cabeza del Poder Judicial. Es decir, para descender más al asunto, si hay voluntad por parte del poder de reforma en México de mejorar la justicia, tendrán que empezar por depurar qué es lo que está ocurriendo en los escalones más bajos en el asunto de la corrupción, en el nombramiento de la provisión de jueces, y que lo último sea ya qué hacen con la Corte, cómo se nombran los ministros de la Corte, cómo... Claro, la cuestión está en no darle al cuerpo electoral la posibilidad de que cambien cosas de forma para que todo lo de fondo siga igual. Usted me ha hablado de ese ejemplo, pero le podríamos hablar de muchos otros. Es decir, que está bien, acometan una reforma, pero para llegar directamente a aquellas cosas que interesan los derechos de la ciudadanía, que tiene una influencia directa. Esa sería la cuestión. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo no me quedo con las ganas de preguntar al profesor Espín, en relación
Consejo General del Poder Judicial, yo creo que, si me entiende, creo que compartiría esta reflexión. Por un lado está la idea de que no todos los vocales tengan un origen parlamentario, y era una intervención, una participación del propio Poder Judicial en la elección, pero por otro lado, con independencia de que fueran muchos, pocos o una parte mayor o menor, el verdadero problema que estos días pues, está escuchando, ¿no?, desde sedes políticas y sociales y mediáticas, es la manera de repartir los puestos, repartir entre comillas, pero entre los partidos, ¿no?, entre dos, o en este caso tres, y sobre todo también el efecto demoledor de que esto se publique de tal manera que además ya se está avanzando el nombre de un presidente que en realidad no tiene ni siquiera el Congreso y el Senado la potestad de proponerlo, sino solo de proponer los miembros, no el presidente, al cual tiene que elegir evidentemente los propios órganos del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, la pregunta iría en la línea de conoce o tampoco creo que la solución fuera decir, bueno, pues que el Parlamento no intervenga, o no sé cuál es su opinión, ¿no?, que el Parlamento no intervenga en modo alguno en la designación de estos vocales. Yo tampoco creo que eso fuera la línea, pero sí el buscar fórmulas que puedan, por lo menos, intentar asegurar o que sean tendentes a volver al espíritu de lo que se busca con exigir 3/5, que es decir, que se busquen candidatos de consenso todos ellos y no que se repartan, ¿no? Y no que se repartan. Lo digo ahora que ha entrado el profesor Andrés Ollero, magistrado del Tribunal Constitucional, porque en estas jornadas para el Tribunal Constitucional salió hace unas semanas alguien sugirió la siguiente propuesta, y es que en lugar de que se vayan eligiendo de 4 en 4, que fuera de 1 en 1 y que fuera, decían, bueno, vitalicio o hasta la jubilación, de tal manera que cada vez que se renueva uno es necesario, si se van a exigir 300, que se pongan de acuerdo sobre ese uno. Uno no se puede, vamos a decir, repartir. Yo creo que para el Consejo eso sería difícil, pero bueno, no sé si... bueno, ¿qué le parece, digamos, esta reflexión? Y por otro lado, si él tiene alguna idea o algún tipo de propuesta, con independencia, como digo, de que no fueran los 20 por el Parlamento, sino que se diera entrada al propio Poder Judicial, que si le he entendido bien es una de las líneas que él sugería, ¿no? Pero ¿cómo asegurar también que muchos o pocos los que elija el Parlamento no se produzca este tipo de reparto y digo, también que no se pueda anunciar quién va a ser un presidente que luego no va a elegir el propio Parlamento, ni muchísimo menos los partidos políticos, sino los propios vocales, ¿no? Sí, bueno, este mejor, porque el otro es el de grabación. Bueno, vamos a ver, para empezar hay que tener en cuenta que la Constitución solo atribuye al Congreso y al Senado los 8 juristas, no necesariamente jueces, y se remite a la ley orgánica, a la ley, para el cómo se eligen los 12 vocales del Consejo que han de ser jueces. Entonces, inicialmente, la primera modalidad que hubo era que esos 12 jueces se elegían por los jueces y los 8 juristas, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. En el primer gobierno socialista de los años 80 se modifica ese procedimiento y se atribuye los 20 al Parlamento. Es decir, entonces, cada Cámara elige 6 entre jueces a propuestas de órganos judiciales, de asociaciones judiciales. Ahí han variado las formas, pero el Congreso y el Senado eligen 6 necesariamente jueces y 4 juristas de cualquier categoría. Eso originó un conflicto de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial y el Congreso, y el Tribunal Constitucional, en una sentencia, dijo que era constitucional también el que los 20 miembros, es decir, que los 12 jueces fuesen elegidos también por el Parlamento.
Aunque también es verdad que hizo algún obiter dictum, dijo que de la Constitución parecía deducirse, bueno, no, quizá no con estos términos, pero dijo que parecía que lo más natural era que los 12 jueces fueran elegidos por los jueces. Yo no tengo ningún prejuicio o criterio en contra de que sea el Parlamento el que... Lo que pasa es que he hablado muy rápido y sin posibilidad de matizarlo. Yo no tengo ningún argumento necesariamente en contra o claramente adverso a la regulación actual de que los 20 miembros sean elegidos por el Parlamento, 6 entre jueces por cada Cámara, o sea, 12 entre jueces y los otros 8 entre juristas de cualquier categoría, incluida la judicial. No, y yo creo que en cualquier caso, en el órgano que nombrara en un Consejo General reformado, modificado por reforma constitucional, creo que deberían estar representados, debería tener una representación mayoritaria, o sea, que de los que integran en ese órgano, la mayoría deberían estar designados por el Parlamento. O sea que, digamos que en esencia coincido, no necesariamente en la modalidad actual, en un hipotético consejo ideal que yo diseñara, que sería a lo mejor algo más reducido, pero en cualquier caso, si fuera de 20 miembros como es en la actualidad, yo sería partidario de que, en todo caso, siempre más de la mitad fuesen de designación parlamentaria. Lo que yo sugería más bien era una modalidad que se introdujo en algunas propuestas de reformas de estatutos para consejos, una idea que no creo buena y que no fue adelante, de consejos, de mini consejos generales autonómicos, en los cuales, pero el diseño de esos, en aquellos proyectos, en aquellos borradores, no estaba mal pensado y era un órgano con la mitad de los miembros natos y la otra mitad designados de forma electiva por las cámaras. Yo, si diseñara un Consejo General, creo que sería más funcional esa integración, esa mayor integración con el propio Poder Judicial, en concreto con el Tribunal Supremo, en el sentido, por ejemplo, yo no voy a poder, habría muchas modalidades, digo una como podría ser otras, pero en la línea de que fuesen, qué sé yo, 12 miembros, de los cuales 5 fueran natos, por ejemplo. Pero no electivos, o sea, no elegidos por los jueces, sino que fueran natos según el... O elegidos por los jueces, o yo lo integraría con el órgano de gobierno del Tribunal Supremo, con la sala de gobierno del Tribunal Supremo, para evitar esa dicotomía en la cúspide judicial. Algunos elegidos por todos los jueces, y una mayoría elegida por el Parlamento. Ya los números y las proporciones, bueno, pues sería cuestión de se puede hacer mucha ingeniería constitucional o legal, pero yo creo que sería más funcional y no dejaría de plantear otros problemas que había que ver y demás, y esto daría para todo un seminario, ¿no? Pero yo sí lo integraría con... no creo que la gestión de gobierno del Poder Judicial esté en un órgano ajeno por completo al máximo órgano judicial, que es el Tribunal Supremo. A mí me parece disfuncional. Y creo que algunos miembros deberían ser elegidos por toda la carrera judicial también, porque el Poder Judicial, en el sentido del conjunto, no ya nosotros en el Supremo, sino el conjunto de jueces y magistrados se sentirían más representados, pero creo que la representación ciudadana en el Parlamento debería ser mayoritaria. En cuanto a la elección estoy hablando. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención, alguna pregunta u opinión? Bueno, si no es así, sí. ¿Allí parece? Bueno. No. ¿Nadie? Bien, entonces agradecemos a los ponentes, además muy especialmente su esfuerzo de síntesis, en este caso, dado que hemos tenido que, en el tiempo de una ponencia, pues incluir 2.
afortunadamente eso nos permite ir muy razonablemente en el tiempo. Yo incluso, dado que está también el codirector y moderador de la siguiente sesión, Joaquín Sánchez Garrido, si, como es una mesa redonda con 4 intervenciones, en lugar de esperar a 45, que es lo que figura en programa, podríamos adelantarlo a las 5:30, si os parece, si el receso es suficiente, un receso de 15 minutos, no más allá, para que podamos empezar. ¿Cómo? No, pero además es que hay que controlar los sellos de la asistencia, porque aunque, como venimos diciendo el primer día, aunque todos nuestros alumnos y alumnas, o sea, nuestro alumnado, siempre vienen, pero lo controlamos con mayor seguridad. Entonces, si os parece,